Ahí hay toda una línea que después continúan Paulo González Casanova, Dussel. En el ámbito brasileño, una excepcionalidad, por supuesto, que es Milton Santos, ¿no? Que trata los problemas del espacio desde otra perspectiva. Y, bueno, voy rápido porque creo que me queda no demasiado tiempo. Lo que uno va descubriendo a lo largo de, si recupera estas reflexiones sobre la cuestión espacial, repito, sobre la posición de América Latina en el mundo y sobre la proyección del poder en el espacio en América Latina, descubre que efectivamente hay mimbres de una tradición latinoamericana. Hay un problema quizás con la metodología, hay un problema con las temáticas que a veces son demasiado variadas y no permiten quizás hablar de una escuela, pero sí permiten hablar de una especificidad latinoamericana cuando se tratan cuestiones de espacio, ¿no? Cuestiones básicas que encontré, y voy terminando. En primer lugar, que hay una preocupación grande por el problema del vacío, ¿no? A diferencia de la preocupación de la geopolítica europea, por ejemplo, que es por el problema del espacio, en América Latina creo que las cosas van más por el lado del vacío. En una perspectiva más tradicional, a partir de la condición periférica, etcétera, etcétera, sino justamente de los grandes vacíos que hay en la región, ¿no? Es decir, porque es una región caracterizada como por círculos concéntricos a partir de grandes capitales, y por lo tanto la preocupación es por la relación que esas grandes capitales tienen con los círculos concéntricos alrededor de ellas, ¿no? Hay una preocupación evidente por el desarrollo, o sea, eso es una preocupación central, absolutamente. En tercer lugar, hay una tendencia grande al, ya sea desde una perspectiva más tradicional o más moderna, una perspectiva grande hacia el realismo, hacia lo que un autor como Fuatail en el ámbito de la geopolítica crítica plantea como discurso realista, y realismo entendido como consideración de la problemática latinoamericana a partir de fronteras formales, ¿no? O sea, hablamos de Colombia, hablamos de Perú, entonces hablamos de la minería en Colombia, hablamos de la minería en Perú, no hablamos de la minería en los Andes, no, es decir, no hablamos de grandes espacios, no hablamos de, ¿no? Quizás un poquito con la excepción de la escuela brasileña, que últimamente ha estado trabajando más cuestiones de territorialización y demás, ¿no? Pero es algo un poco más excepcional, ¿no? Después hay, cuarta característica, voy ya terminando, hay una desconexión total entre las variables tiempo, espacio y sociedad, ¿no? Es decir, o bien hay estudios que consideran simplemente la variable tiempo y sociedad, o espacio por su lado, ¿no? Pero no hay una imbricación de esas tres variables en los estudios, o tiende a no haberla. Se compara muy poquito, quinta característica, con otras áreas geográficas, es decir, todas las comparaciones normalmente tienden a ser internas. Hay poca tendencia a comparar América Latina con otras áreas geográficas. Y por último, hay que eso es un peso muy grande de la vieja tradición, de la vieja geopolítica. Hay una tendencia grande a cierto positivismo, ¿no? Es decir, a realizar siempre análisis geopolíticos en función de algo, que sean útiles para algo, ¿no? Parecen informes militares, es decir, no se están haciendo estudios sociales o estudios políticos que están orientados a describir una situación y punto, ¿no? Sino a decir cómo podríamos ocupar este territorio, cómo se podría poner en valor, cómo se podría, ¿no? Parecen consultorías prácticamente, ¿no? en vez de trabajos sociológicos. Esas son un poco las características que he vislumbrado. Mis conclusiones son que efectivamente existe una forma autónoma y autóctona de pensar el espacio en América Latina, pero que al no haber ni muchísimo menos un método definido, es imposible realmente hablar de una escuela latinoamericana de geopolítica, pero efectivamente creo que, considerando un poco las tendencias actuales, sobre todo en términos de las transformaciones a nivel de soberanía, ¿no? De territorios, también las dinámicas territoriales, incluso las últimas dinámicas demográficas, etcétera, etcétera, sería interesante efectivamente recuperar muchas de las herramientas que están planteadas en la geopolítica crítica, en la geopolítica radical, en la geografía radical, incluso en la teoría de los antimundos, ¿no? Que
estudia desde las periferias hacia los centros en vez de en la orientación clásica. Creo que ese tipo de herramientas podrían ser muy interesantes y quizá podemos discutir alguna más en el turno de preguntas para reestudiar, reanalizar, reinterpretar, mirar hacia América Latina un poco con otros ojos y de otra manera, ¿no? Lo que quiero presentar acá es algo que básicamente es producto, digamos, de un diálogo con el profesor y muy querido amigo Armando Di Filippo, que es un destacado exfuncionario de la CEPAL por muchos años, economista, y profesor también de esta universidad, de la Universidad de Chile y bueno, de varias universidades más. Y básicamente es una revisión a un trabajo que hicimos y que publicamos hace algunos años. El 2009, el trabajo se publicó el 2010, pero lo estuvimos trabajando desde el 2009 y que un poco ahí tratábamos de evaluar lo que estaba pasando con la crisis económica y cuáles eran sus impactos, sobre todo en términos políticos. Y bueno, le hemos cambiado algunas veces ya el nombre a esta ponencia, digamos, pero finalmente ha quedado como el fin del ciclo conservador neoclásico y retorno de la política, una evaluación crítica, porque hacemos una evaluación crítica de lo que nosotros mismos escribimos en ese momento. Un poco siguiendo a lo que dijo más temprano Juan Parada, dada la tiranía del tiempo, voy a leer para que no se me vaya alguna idea, porque creo que es importante que esté todo expresado. Así que, disculpen, pero para tratar de que no se quede nada en el tintero. Bueno, en este trabajo damos una nueva mirada y evaluamos el devenir del que en un artículo anterior denominamos el retorno de la política. En aquel artículo preveíamos un aumento de la importancia de los actores políticos y un regreso a la multidimensionalidad como característica de la interacción entre los diversos actores internacionales, poniendo aquella idea en contraposición de la unidimensionalidad del contractualismo económico-comercial, especialmente en la esfera transnacional, que marcó las interacciones durante el ciclo conservador neoclásico llamado comúnmente neoliberal. Nuestra hipótesis de trabajo era que esta vuelta a la política en el plano internacional y nacional se relacionaba con dos fenómenos. A, el esperado proceso de cambio de ciclo ideológico y estratégico en la formulación de las políticas económicas, propulsado en gran parte por la crisis financiera global, que parecía marcar el fin de la era neoliberal y el comienzo de lo que el economista inglés Robert Skidelsky llama ciclo liberal keynesiano. Y B, la aceleración de la transformación del sistema internacional hacia uno de polaridades difusas y creciente incertidumbre. Aquella vuelta a la política era, en tal sentido, concebida como una consecuencia de la necesidad, por un lado, de crear regulaciones macroeconómicas que restituyeran al Estado un papel orientado a encauzar la irracionalidad de los procesos del mercado, sustentado sobre la idea de la autorregulación y decisivamente conducidos por el sector financiero de la economía global, y por otro, de coordinar esfuerzos entre un número cada vez mayor de actores interdependientes relevantes, estatales y no estatales. A 3 años de la publicación del trabajo comentado, proponemos evaluar los planteamientos originales contrastándolos con las reales consecuencias de la crisis económica internacional. En el trabajo anterior se depositó demasiada confianza en la existencia de un movimiento pendular entre dos posturas ideológicas que habrían precedido y moldeado las estrategias de los estados occidentales en la era contemporánea, y a las cuales Skidelsky había caracterizado como conservadora neoclásica por un lado y liberal keynesiana por el otro. La primera, de primacía de la esfera privada, del poder económico y desregulación. La segunda, de primacía de lo público, del poder político y regulación de los mercados. En grueso, ¿no? En aquel artículo compartíamos esta tesis de pendularidad, originalmente propuesta por el historiador estadounidense Arthur Schlesinger, según la cual le correspondería a la estrategia liberal keynesiana reemplazar a la aparentemente fracasada conservadora neoclásica, que había predominado en el mundo occidental desde mediados de la década de los años 70. En el marco de esta imagen histórica pendular o cíclica, nuestro documento anterior aludía a ciertos indicios esperanzadores de una acción correctiva de los estados de los países centrales, generada como respuesta a la crisis de las hipotecas tóxicas y el posterior colapso financiero.
Por ejemplo, en el trabajo anterior hicimos notar las fuertes intervenciones del gobierno estadounidense sobre organizaciones como Fannie Mae y Freddie Mac, o empresas como Chevrolet o Chrysler, que fueron rescatadas de su bancarrota inminente a cambio de convertir al Estado en el poseedor mayoritario de sus acciones, lo que en teoría implicaba un incremento de la capacidad regulatoria gubernamental. Estos movimientos parecían augurar un retorno a las políticas de corte keynesiano, aplicadas después de la Gran Depresión de 1929 y con más claridad después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a poco andar, se pudo observar la diferencia entre la noción coyuntural de rescate, por un lado, y por otro, la más estructural del retorno a una estrategia liberal keynesiana que hubiera implicado el restablecimiento de un Estado regulador compatible con el espíritu de los Estados benefactores propios de la socialdemocracia que se consolidaron en Europa desde los años 50 del siglo pasado. Desde la retrospectiva más amplia que nos confiere la observación del quinquenio 2008-2013, podemos observar un viraje hacia el uso de nuevos instrumentos de política que han consolidado la hegemonía del poder financiero a escala mundial. En Estados Unidos, el mejor ejemplo de estos nuevos instrumentos son las medidas de facilitación financiera o flexibilización cuantitativa, implementadas por la Reserva Federal tras haber reducido a cero las tasas de interés de referencia. El efecto de estas medidas ha sido sostener de manera artificial las dinámicas bursátiles con base en movimientos especulativos que solo parcialmente han ido reflejando en la esfera real. Es cierto que la economía estadounidense ha mostrado recientemente moderados signos de recuperación en materia de crecimiento del producto y reducción del desempleo, pero están lejos de revertirse otras tendencias estructurales profundamente negativas, tales como la proliferación de la pobreza, la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso, la desindustrialización y las tendencias deficitario-deudoras de las cuentas fiscales y externas. Recientemente, importantes voces académicas como la de Spence, Porter y Graham han puesto de relieve estos innegables procesos de naturaleza regresiva, acompañados por un ensombrecimiento de las expectativas que siempre sostuvieron el sueño americano del self-made man y del contrato social, según el cual, si se trabaja duro, la economía estadounidense crea opciones de prosperidad y oportunidades de progreso. Sin duda ha existido en Estados Unidos, a partir del 2008, un viraje político en materia de herramientas de manejo económico, pero estamos muy lejos de cualquier retorno a una opción de tipo liberal keynesiano, que debería incluir instrumentos más estrictos y operativos de regulación en los mercados financieros y un papel mucho más activo de la política fiscal, sobre todo en materia de gasto público, orientado a infraestructuras físicas y sociales. Sin este segundo tipo de políticas inequívocamente reguladoras y fiscales, es poco probable que puedan empezar a revertirse las tendencias estructurales regresivas que hemos mencionado unas líneas más arriba. En Estados Unidos, los propietarios de capital accionario cotizado en la esfera bursátil siguen sosteniendo una visión cortoplacista y especulativa, mucho más enfocada en las tasas de interés cercanas a cero y en las políticas de facilitación cuantitativa de la Reserva Federal. Los grandes inversionistas bursátiles se han beneficiado con el aprovechamiento coyuntural de las burbujas potenciales que se asocian a dichas políticas, antes que con una expansión de la inversión productiva creadora de empleos en el interior de la economía estadounidense. Aún así, debe reconocerse que la administración demócrata en el gobierno ha efectuado reales esfuerzos por contener los déficits fiscales del país sin afectar áreas especialmente sensibles de la esfera social, como es el caso de los programas de salud. Sin embargo, la derecha republicana en el Congreso ha interpuesto una férrea oposición a cualquier intento de acrecentar la carga fiscal de las grandes corporaciones transnacionales, y a fines de septiembre de cada año se siguen sucediendo los encontronazos fiscales respecto a la aprobación del presupuesto federal y la elevación del techo de la deuda, como estamos viendo justamente ahora. En cualquier caso, la profundización del uso de instrumentos fiscales, esencial para la consolidación de acciones vinculadas a los estados de bienestar, propios de una visión keynesiana y socialdemócrata, está fuera de vigencia, y es necesario explicar la causa de esta gran transformación. A diferencia de lo que aconteció tras la crisis de los años 30 con el New Deal en Estados Unidos, que inauguró la era liberal keynesiana, donde la administración demócrata de la época implantó con firmeza controles a la banca de inversiones, junto con políticas de defensa de la competencia y de los intereses de los consumidores y fuertes cargas tributarias a las grandes empresas y fortunas personales, actualmente esas políticas no son viables. En efecto, como consecuencia del proceso de globalización capitalista posibilitado por la propagación planetaria de las tecnologías de la información y de la comunicación, la evasión fiscal perpetrada por las grandes corporaciones se ha convertido en una tendencia estructuralmente arraigada y, en consecuencia, la potestad para imponer tributos, que es un rasgo específico del poder político, se ha venido deteriorando de manera alarmante.
Esto nos permite proponer el rasgo medular de nuestro diagnóstico. El carácter global de las formas de poder económico ha pasado a preponderar sobre el carácter nacionalmente acotado de las formas de poder político. Las primeras formas, poder económico, se expresan a través del instrumento financiero que se sustenta sobre la racionalidad micro de las corporaciones transnacionales y opera a escala planetaria. En tanto, las segundas, el poder político, no pueden ser impuestas más allá de la órbita de los estados soberanos y ni siquiera en ese ámbito logran doblegar las fuerzas conservadoras del poder financiero. Esta tendencia se ha podido verificar recientemente con la dilución de la política tributaria más agresiva que intentó implicar el gobierno socialdemócrata de Hollande en Francia. El poder político de los estados, que opera anclado territorialmente, ha perdido capacidad reguladora y fiscalizadora efectiva sobre las formas de poder empresarial, privado o transnacional. Por oposición, a través de las agencias clasificadoras del riesgo, es este poder el que hoy está regulando y construyendo el comportamiento fiscal de los gobiernos de los estados democráticos en Occidente. El poder, en suma, radica en una poderosísima tecnocracia financiera que desde los bancos centrales independientes y en estrecha connivencia con la gran banca transnacional de inversiones, está colonizando las potestades fiscales tradicionales de los estados democráticos de Occidente. Es esta tecnocracia financiera la que se sustrae al control democráticamente fundado de la ciudadanía y opera cupularmente, determinando actualmente a escala planetaria la asignación de los recursos. En el caso de la Unión Europea, también se ha verificado un retorno a la política controlado por una burocracia de tecnócratas financieros, cuyo ejemplo más relevante está representado por la así denominada Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Ninguno de los altos directivos de la Troika es elegido ni fiscalizado por sus comportamientos mediante procedimientos democráticos. Más bien, dichos directivos suelen provenir, como es el caso con el actual presidente del Banco Central Europeo de la gran banca de inversiones estadounidense. Pero si nuestro diagnóstico se limita a espectacular consolidación del poder financiero, estaríamos simplemente reiterando una denuncia sobre el conocido comportamiento de ciertas élites que siempre han ejercido un enorme poder en la historia del capitalismo occidental. ¿Hay algo de nuevo y específico en la situación actual? Nos preguntamos. Visto el tema desde una perspectiva planetaria, encontramos un proceso causal estructuralmente mucho más profundo que no se había registrado antes en la historia de Occidente contemporáneo. La irrupción de los países que hoy denominamos emergentes, que se remonta a mediados de la década de los años 70 del siglo XX. En ese momento se inició un proceso de pérdida de la competitividad de las economías occidentales, primero frente a las empresas japonesas, luego frente a los así denominados tigres asiáticos y finalmente frente a las grandes potencias emergentes de hoy. Dicha pérdida de competitividad fue en parte consecuencia de los más altos costos laborales, ambientales y fiscales que las corporaciones occidentales debían afrontar frente a la legislación impuesta por los estados benefactores de las socialdemocracias europeas. Sin embargo, durante la era keynesiana, las corporaciones multinacionales oligopólicas estaban mucho más sometidas a las reglas de juego de los estados nacionales de donde eran originarias. ¿En qué momento pudieron las grandes empresas occidentales comenzar a liberarse de los costos que les imponían las democracias sociales de donde provenían sus casas matrices? Esta historia comienza, en primer lugar, con el proceso de internacionalización de la economía mundial que pavimentó el camino para la actual globalización capitalista liderada por las corporaciones transnacionales. La noción de internacionalización se refiere, en primer lugar, a la mayor apertura comercial y financiera de las economías occidentales y la fuerte expansión del comercio intraindustrial que tuvo lugar en la posguerra favorecida por la proliferación de las reglas del juego comerciales establecidas en el GATT. En segundo lugar, durante los años 70, la formación del cártel petrolero de la OPEP generó los shocks del precio del petróleo que favorecieron la introducción masiva de automóviles japoneses más eficientes en el uso del combustible en el mercado estadounidense. Ese fue el primer aviso de la presencia competitiva de Asia, la que se haría más notoria en décadas siguientes. En tercer lugar, el alto costo del petróleo importado dio lugar al proceso así denominado de estanflación, recesión con inflación, que no pudo ser controlado por las clásicas políticas keynesianas de la época. En cuarto lugar, la estanflación derivada de la irrupción de la OPEP desacreditó las políticas keynesianas y exaltó las opciones monetaristas y ofertistas de la economía política neoliberal o neoclásica, y así se abrió la puerta a inicios... A lo mejor es muy largo y podés obviar la historia y seguir desde aquí, digamos que es la transferencia masiva de actividades industriales. Perdón. Sí. Un poco un poco ahí la historia de cómo se produce ese proceso de globalización y cómo, en el fondo, los estados nacionales y la política, digamos, queda
un poco a la deriva y el poder más bien de las grandes corporaciones se impone. La culminación de los procesos ha sido la transferencia masiva de actividades industriales desde el territorio de los países occidentales desarrollados hacia las economías pobres y emergentes. Así, las corporaciones transnacionales de Occidente pudieron compensar la falta de competitividad de sus congéneres de Japón, de los tigres asiáticos y posteriormente de China e India, aprovechando, por ejemplo, las zonas procesadoras de exportaciones de dichos países. Las corporaciones transnacionales de Occidente se ahorraron los altos costos laborales y ambientales que debían afrontar en sus países de origen. Ya liberadas de la camisa de fuerza de las fronteras nacionales, comenzaron a evadir sus pesadas cargas tributarias anteriores y se refugiaron en paraísos fiscales y financieros, donde depositaron las ganancias de productividad que derivaban del carácter céntrico de sus tecnologías de punta, frente al carácter periférico de los costos que debían afrontar en los países asiáticos. Las facilidades provistas por las TIC ayudaron a la globalización de las operaciones financieras y bursátiles, permitiendo el control transnacional de las ganancias de productividad. Los procesos descritos y la globalización de los mercados, en un sentido más genérico, conducen necesariamente al deterioro de los niveles de vida de las sociedades occidentales desarrolladas. Cuanto más integrados estén los mercados de capitales, de tecnologías y de productos a través de la acción de las corporaciones transnacionales a escala planetaria, mayor será la tendencia a transferir actividades productivas hacia localizaciones con menores costos laborales, ambientales y tributarios. Este proceso, librado de influencias externas, debería teóricamente continuar hasta que se igualen los costos laborales, ambientales y tributarios de las diferentes regiones del mundo involucradas en el mismo. Bajo estas condiciones, planteadas aquí de manera hipotéticamente extrema, en el occidente desarrollado los salarios medios tenderán a estancarse o reducirse, el crecimiento se ralentizará y recaudaciones fiscales serán insuficientes. La provisión de bienes públicos irá menguando y, consecuentemente, las democracias sociales tenderán a erosionarse y desfigurarse. Resultan muy decidoras en este sentido las palabras del presidente Mariano Rajoy, quien, ante empresarios japoneses, llamó ayer a invertir en España, señalando como incentivo la reducción significativa de los salarios. Las tendencias señaladas se ven agravadas por las corrientes migratorias, parcialmente ilegales, originadas en las zonas pobres y dirigidas hacia la Europa occidental y los Estados Unidos, las que compiten por las decrecientes prestaciones sociales y oportunidades de trabajo que van quedando. En respuesta a este fenómeno, se observa el ascenso de grupos y partidos políticos xenófobos y de ultraderecha en gran parte de Europa. Ya va quedando poco. Más allá de esta proyección hipotética y extrema, es evidente que las grandes corporaciones transnacionales buscan ordenamientos políticos donde puedan minimizar sus costos, sin mayores preocupaciones por los derechos económicos, sociales y políticos de los ciudadanos de los territorios donde se instalan. Esta afirmación tan drástica podría ser cuestionada por quienes defienden la noción de responsabilidad social corporativa y confían en que las corporaciones transnacionales cumplirán de manera espontánea con ciertas normas mínimas en resguardo de los derechos humanos y laborales, y en contra de la corrupción y del deterioro ambiental. Sin embargo, la evidencia reciente, especialmente a partir del colapso financiero de 2008, no parece avalar este tipo de expectativas optimistas. El futuro de las democracias sociales en el mundo está así en grave peligro, no solo por su deterioro en los centros hegemónicos, en decadencia, sino también porque la actual relocalización de las corporaciones transnacionales en las regiones pobres y emergentes de Asia implica incorporarse a ordenamientos donde los regímenes políticos distan de ser democráticos, como es el caso de China y otros países del sudeste de Asia, o donde las democracias son frágiles e incipientes, como puede ser el caso de la India o de la Federación Rusa. En suma, las perspectivas de un retorno del péndulo ideológico hacia posiciones liberal-keynesianas son extremadamente escasas. La globalización actual impide la imposición de medidas regulatorias de escala nacional y exige normas de alcance planetario que terminen con el fraude fiscal y otorguen recursos fiscales a los gobiernos, sin los cuales no hay posibilidad de expansión del gasto infraestructural y social. Sin estos recursos fiscales no hay liberalismo keynesiano posible, ni, por lo tanto, fortalecimiento de las democracias sociales que aseguren la primacía del interés público sobre el privado. Es posible, sin embargo, que, independientemente de su color político, los gobiernos de los países de la OCDE o del G20 logren concertarse para combatir eficazmente la evasión y fraude fiscales, para terminar con los paraísos fiscales y financieros, y de esa manera recapturar parcialmente el excedente retenido por las grandes corporaciones transnacionales. Pero aunque tengan éxito en ese cometido, el problema de fondo es el proceso de desindustrialización ya acontecido, junto con la proliferación de la pobreza y la desigualdad social. En consecuencia, cabría arriesgar la hipótesis de que el movimiento pendular del que hablaba Skidelsky está quebrado. Y solamente es concebible un retorno al liberal keynesianismo y un retorno a la política socialdemócrata, siempre que se plantea a nivel supranacional.
en el contexto de la OCDE o de Naciones Unidas y no a escala nacional. En este sentido, puede resultar interesante la propuesta discutida desde el 2009 en la Unión Europea de implementar una tasa a las transacciones financieras globales o regionales, quizá en conjunto con la posibilidad de realizar inversiones productivas, concretar políticas fiscales y producir bienes públicos y bienes sociales a escala global y regional. En unos años más podremos ver la evolución de estos procesos y estas dinámicas y esperamos que el panorama sea más alentador. Gracias.